sobre ciencia, innovación y tecnología. Hoy nos preguntamos cómo ha evolucionado el desarrollo tecnológico y científico en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Perú tiene satélites en el espacio. Existen experimentos sostenibles. Debemos fomentar la investigación científica en el país. Desarrollar tecnologías de la información. Los agujeros negros son esenciales para la formación de la vida. Existe vida en otros planetas. Más inversión en el desarrollo científico. Los jóvenes sí desarrollan innovaciones tecnológicas. El universo tiene millones de galaxias. Se pueden habitar otros planetas. 149 millones de kilómetros separa el Sol de la plagio limita Tierra. el desarrollo tecnológico en el país. La ciencia y la tecnología son problemas ambientales. ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo científico y tecnológico en el país? Bienvenidos a este debate y diálogo. El día de hoy nos encontramos con Jorge Heraud Pérez, un científico peruano, docente y también director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido a esta edición de Debate y Diálogo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hemos planteado como una primera pregunta más global cómo ha evolucionado, cómo se viene desarrollando esta investigación científica y tecnológica en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo? ¿Cuáles son esos avances en el ámbito nacional que mucha gente desconoce? Bueno, por muchísimo tiempo, la verdad, hemos estado debatiendo cómo hacerlo. Y el país en su conjunto no ha realmente reaccionado a lo que muchas partes en el mundo están haciendo. Simplemente hemos dejado de pensar que generar conocimientos nuevos es bueno. Y hemos vivido siempre de tomar conocimientos de otros. Hemos creído que la riqueza está enterrada en la tierra, está en el mar, está en el petróleo o en el gas. En los recursos naturales. En los recursos naturales hemos sido recolectores, ¿no es cierto? Durante 500 años hemos administrado cómo se exportaban cerros completos, ¿no es cierto? Tierra, por minerales, cada vez más enriquecidos. Y hemos creído que la riqueza está en lo que nos da la naturaleza, cuando verdaderamente la riqueza no está ahí. La riqueza está en la organización de nuestras neuronas, en otras palabras, en lo que aprendemos a hacer, en las cosas que generamos, en la innovación, en la manera como vemos la naturaleza y cómo reproducimos muchas cosas, cómo hacemos otras, y cómo nos volvemos competitivos. Ahí está la verdadera riqueza. Entonces, la toma de conciencia que esto es así, es lo que realmente nos va a sacar de su desarrollo. Podemos hacer esfuerzos diversos, ¿no es cierto?, por mejorar, pero realmente hasta que no empecemos nosotros a generar conocimientos y a intercambiar conocimientos en el sentido comercial también, no vamos a hacer cosas importantes. Y detrás de todo eso está la investigación científica. La investigación científica es el saber, es el saber que necesitamos para luego saber hacer y finalmente hacer. Esos son los vocablos que hemos manejado nosotros durante mucho tiempo. Ciencia es como saber, tecnología es como saber hacer, pero también hay que hacer. Aquí hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Tenemos clara esas dos vertientes de conocimiento y de sabiduría. ¿Usted cree que por mucho tiempo a lo mejor se ha estado, o en general el Perú se ha estado enfocando más en sabiduría que en conocimiento? ¿Cuál es el potencial de nuestro país en cuanto al tema de investigación científica, que es lo que usted menciona? Hay varias excepciones para la palabra sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Algunos piensan que sabiduría simplemente es aquel estado en el cual obtenemos cierto bienestar, ¿no es cierto? Entonces, realmente tendríamos que definirnos primero en qué cosa es sabiduría, qué temas abarca, ¿no? Y eso es un poco complicado. Es como definir cultura, también hay varias definiciones de cultura. Saberes y conocimientos, a lo mejor saberes previos que no tienen este componente científico. Bueno, podríamos distinguir, por ejemplo, datos
es una cosa que no significa mucho, son datos, ¿no es cierto? Información es algo mejor, datos organizados. Luego, conocimiento, entendimiento y finalmente sabiduría. Esas son las etapas que creo que podrían definir mucho mejor las cosas a las que usted se refiere. En cuanto al potencial de nuestro país, ¿pasa por la investigación científica? ¿Es lo que nos quiere decir? ¿Por el I+I+D, investigación, innovación y desarrollo? Que sí, yo creo que es una condición importantísima para que el país mejore, para que el país se convierta en un país desarrollado, para que el país tenga formas de intercambio internacional. Tenemos que hacer lo que el mundo también necesita o quiere. Tenemos que ser interlocutores en los temas que traen conocimiento. Pero mire, es muy fácil, veamos nuestra historia, ¿no? El Perú tiene una historia antigua de generación de conocimientos, una sociedad autárquica en Sudamérica, que algunos piensan que hubo unos contactos con los mayas, los aztecas, pero la verdad es que fuimos una sociedad autárquica, y el Perú desarrolló ciencia y desarrolló tecnología. Las obras de ingeniería están por todo el país, ¿no? Acabo de estar hace 2 semanas viendo con gran deleite el ensamblaje de las piedras en el Coricancha, por ejemplo. Es algo impresionante, el color, la textura de esas piedras, y compararlas con las construcciones hechas después por los conquistadores. No hay punto de comparación, ¿no? La construcción inca era algo impresionante. Igual en ingeniería hidráulica, como se en todo. Yo me acuerdo en el primer gobierno del presidente Belaúnde, por ejemplo, ¿no?, que inauguraba un canal de irrigación en el norte, en Lambayeque, y decía: señores, en esta obra hemos hecho muy poco, el gobierno ha hecho muy poco, lo único que hemos hecho ha sido limpiar los canales existentes, porque la sección, la rugosidad y la pendiente eran insuperables, y la mitad de lo que estoy inaugurando ahora, decía, era todo hecho por los moches, y ahí está, y el resto lo hemos hecho ahora reproduciendo los mismos canales. Entonces había una ingeniería, había un conocimiento del calendario, un calendario de 12 meses, un calendario solar. Nosotros que estamos estudiando muchas cosas en la isla San Lorenzo, por ejemplo, una investigadora de la isla San Lorenzo, Mapi Fortuny, ha encontrado que en la parte alta de San Lorenzo habían construcciones que señalaban posiblemente la posición del sol en diferentes épocas del año, y habían observatorios solares en las huacas, en Maranga y a lo largo de la costa, donde se podía ver el sol poniéndose. Calendarios solares perfectos. Desde la costa se podía usar la isla San Lorenzo, que tiene una parte casi plana arriba, para ver cómo se ponía el sol. Entonces había un conocimiento de la astronomía, había un conocimiento de metalurgia, había conocimiento de textiles, de caminos. El Capañán era un extraordinario camino pavimentado, con rocas, pero pavimentado. ¿Usted cree que nuestros antepasados sí sabían de la importancia de la ciencia, de la investigación para convertirse en una civilización, para crecer, para perdurar a través del tiempo? Por supuesto, era un país minero que tenía oro, que tenía plata, que tenía cobre, que tenía bronce, que hacía depósitos de oro sobre cobre, y no había difusión. Es muy difícil poner oro sobre cobre, porque después de un tiempo los átomos de oro migran y se meten dentro del cobre y desaparece el oro. Bueno, lo que se ha encontrado en Zipán, por ejemplo, hay máscaras de cobre bañadas en oro y todavía persisten, y el oro está ahí, no se ha difundido en el cobre. Entonces, había una tecnología que habían conseguido de manera autárquica. Las diferentes ciudadelas alrededor de Shudi, que es la más desarrollada para visitas, en Chanchán, son ejemplos de ciudadelas dedicadas a diferentes oficios y diferentes tecnologías. Hemos estudiado muy poco de la tecnología andina, pero lo que quiero decir es que el Perú siempre reconoció la importancia del conocimiento y la utilizó en beneficio de su civilización. ¿Y ahora en la actualidad? Y lo perdimos.
Lo perdimos porque nos volvimos dependientes. Creímos que en Europa las cosas eran mejores. Hay muchas cosas que eran mucho mejores que acá, que en Europa. Se dice que cuando llegó Pizarro o Almagro al Cusco se encontró con una ciudad de 250.000 habitantes. La más grande que él conocía era una ciudad de 50.000 habitantes, Sevilla, y acá se encontró con 250.000 habitantes. Esto también de la colonización, ¿no? Que se superpuso esta visión occidental y de alguna manera se dejó de lado pues todo ese crecimiento, esas ganas de continuar por el camino que nuestros antepasados de alguna manera habían planteado, ¿no? Y hemos separado una cosa de la otra. Los países asiáticos, por ejemplo, que se han desarrollado muy bien, Corea, por ejemplo, Japón, no han perdido su cultura ancestral, ¿no? Y la mantienen y la mezclan y la tienen mezclada. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos separado. Yo paso todos los días frente a una huaca en el Parque Las Leyendas que tiene un muro altísimo y no vemos nada. El muro está pintarrajeado, pintan con graffiti por todas partes, sucio, feo, pero detrás tenemos una huaca impresionante. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo grande por arreglar esas huacas, ¿no? ¿Y por qué no ponemos cercos muy bajitos para que podamos ver, para que podamos vivir con las huacas, para que podamos mezclarnos, para que la podamos visitar? Identificarnos con ese espacio y con esa historia, ¿no? Hagámoslas parte de la ciudad, ¿no? Y no separadas, enclaustradas, guardadas ahí como si fueran unos montículos de tierra. Entonces, unos museos sin vida, ¿no? Todo eso creo que nos puede llevar a entender que tenemos que pensar, que tenemos que innovar, que tenemos que crear nuestras propias cosas. Y es lo que estamos haciendo en la universidad. Ahí al frente de la huaca que le digo, estamos en la Universidad Católica. Y ahí estamos tratando de hacer mucho por investigación, por aprender nuevas cosas. Como se anunció, hemos lanzado los 2 primeros satélites peruanos, los 2 únicos satélites peruanos, que todavía siguen en órbita. Además, estos satélites han sido fabricados por un equipo de profesores, de doctores, junto con estudiantes. Sobre todo con estudiantes. Dedicados a la investigación desde ya. Ellos han hecho una labor extraordinaria. Se han amanecido, han sufrido, hemos sufrido todos, pero la verdad hemos aprendido mucho en el proceso de hacerlo. Porque realmente lo que enseña es hacer, ¿no? Es muy fácil poner una pizarra y una tiza o un plumón. Lo importante es hacer. Y eso es lo que está distinguiendo enormemente a la Universidad Católica. Hemos mejorado enormemente en la posición en América Latina. Hemos subido la escala muchísimo. Somos la primera universidad del país. Pero lo hacemos con participación de alumnos, profesores, pero sobre todo de proyectos de investigación, de proyectos de desarrollo que extienden la enseñanza de la clase, la extienden más allá, en proyectos. Son proyectos los que cuentan. Yo empecé hace 25 años 2 cursos de proyectos electrónicos para hacer cosas, para que los alumnos tuvieran oportunidad de por sí solos enfrentarse a problemas y resolver esos problemas, haciendo, construyendo, diseñando, creando cosas. Eso es lo que hacemos en muchísimos cursos y en muchísimas áreas en la universidad. ¿Cuántos son los satélites peruanos que están actualmente en órbita? 2. ¿Son estos 2? Los 2 nuestros, así es. El PUC-SAT-1 y el POCKET-PUC. ¿Y qué funciones cumplen estos satélites? Bueno, los satélites tenían una misión fundamental, que era pasar por todo el proceso de concepción, diseño, desarrollo, construcción y pruebas. Porque lo más importante es probar. Yo no puedo decir que algo es mío si no lo he probado. Es como si cocinamos algo, ¿no? Digamos que hacemos el mejor ceviche del Perú, ¿no? Bueno, hay gente que hace los mejores ceviches. Supongamos que así se hace. Pero ¿quién certifica? ¿Quién pone la firma a ese ceviche? El que lo prueba, ¿verdad? Entonces, hay que probarlo. Y una de las cosas que se hizo fue probar los satélites. Y para eso tuvimos que diseñar y construir máquinas que no teníamos.
máquinas de vibración, máquinas de vacío, máquinas de térmicas. ¿Cuántas horas de trabajo implicó esta prueba? Horas. Difícil contarlo. Años. Han sido 4 años de trabajo. Claro, a eso voy, ¿no? La investigación científica es, digamos, de largo aliento. Y esto es lo que no hay actualmente. Ahora, bueno, sí lo hay. Estamos mejorando muchísimo. Creo que la misión que tiene el CONCITEC ahora es una nueva misión. Ha habido muy pocos esfuerzos en el país por mejorar esta relación. Nunca hemos podido subir el porcentaje del PBI que se dedica a investigación. Lo estamos haciendo ahora. Hay muchos proyectos. Hay proyectos con fondos como FinCit, como Fondesit. Realmente hay un esfuerzo muy grande porque las universidades y porque las empresas dediquen tiempo, esfuerzos. Estos son proyectos promocionales, ¿no? Creo yo que la idea es que el incentivo permanezca el tiempo suficiente como para que se aprenda que hacer cosas nuevas trae mejoras, trae a las empresas, les trae ganancia, le trae mejoras indudables, trae trabajo a la gente, pero sobre todo dejamos de depender de recursos naturales que no son eternos y que no tienen el mismo valor de intercambio, ¿no? Dependemos de los precios de materias primas, dependemos de los precios que otros fijan y no nosotros. No manejamos el mercado. Yo creo que si sacamos cosas nuevas, y tenemos que apuntar a eso. Patentes, indudablemente, patentes, pero sobre todo cosas nuevas. Con que saquemos un producto importante, uno innovador realmente que comience a poblar el mundo. Eso es lo que necesitamos, lo que está sucediendo con la gastronomía peruana, ¿no es cierto? Hoy día hay ceviche en todas partes, hoy día hay lomo saltado en muchísimas partes, hay Inca Kola en todas partes. No quiero hacer comerciales, pero la verdad hay productos emblemáticos del Perú que cuando uno vive en el extranjero los extraña, ¿no? Yo he vivido 6 años afuera haciendo mi doctorado y la verdad que extrañábamos, y no solamente extrañábamos los productos peruanos, extrañábamos el Perú en el fondo mismo del Perú. Mire, a nosotros nos pasó, éramos un grupo de estudiantes en Stanford, peruanos, y un día dijimos, vamos a escuchar Radio Nacional. Tomamos un radio prestado, conseguimos el radio, sintonizamos, y lo primero que escuchamos fue un programa en quechua. Nos dio en quechua. Y nos dio mucha pena que nosotros no pudiéramos entender una radio peruana que hacía años que no estábamos en el Perú. Y tomamos la firme decisión de que regresábamos al Perú y aprendíamos quechua. Y eso lo cumplimos. Mi esposa y yo nos matriculamos en la Academia Yachayhuasi de Demetrio Tupac-Yupanqui durante 6 meses, 2 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien. Aprendimos quechua, la verdad que aprendimos quechua, y el Perú se abrió. Las toponimias comenzaron a tener sentido. Ya mi esposa es de Pacasmayo. Ya Pacasmayo no era Pacasmayo, era Pacaymayo, río oculto. Porque todo el mundo sabe, están las aguas subterráneas que cruzan por Pacasmayo. Y Huacachina no era simplemente Huacachina, era Huacaychina. Y hay tantas lenguas originarias que están a punto de extinguirse. Hemos tenido programas de lenguas originarias, vamos a tener un próximo programa sobre el quechua específicamente, así que después vamos a comentar brevemente el tema, pero es momento de irnos a una breve pausa. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando de el tema científico, de los descubrimientos, de los hallazgos peruanos y de estos 2 satélites que actualmente están en órbita, satélites peruanos. Ya regresamos entonces con debate y diálogo.
día como hoy, 1 de julio, 1909, nace el escritor y periodista uruguayo Juan Carlos Onetti, uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. 1944, se crea el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos con el objetivo de resolver los problemas financieros de la posguerra. 44 países suscriben los convenios constitutivos preparados en la conferencia de Bretton Woods. 1974, muere Juan Domingo Perón, militar y político argentino, 3 veces presidente del país, fundador del movimiento justicialista, conocido como el peronismo, fallece en pleno ejercicio presidencial. 1997. Luego de 155 años en poder del Reino Unido, Hong Kong regresa a la soberanía de la República Popular China. La ocupación inglesa comenzó en 1842, tras la derrota de China en la llamada Guerra del Opio. 2004. Muere Marlon Brando en Los Ángeles, Estados Unidos. Ganador de 2 premios Oscar en 1954 y 1972, el actor es principalmente recordado por sus interpretaciones en Un tranvía llamado Deseo, El último tango en París y El Padrino. Brando no quiso recibir la estatuilla que obtuvo por esta última película, en protesta por la forma en que los indios americanos eran presentados por Hollywood. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Mírame cuando te hablo, mírame. ¿No me entiendes? ¿Es que no me entiendes? ¿Eres o te haces, ah? Ya te lo dije 1000 veces. ¿Qué crees? ¿Que estoy bromeando? Así como te haces tío, no te voy a sacar a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? Tus palabras también lastiman. Sé consciente. Haz lo correcto. Bien, regresamos con este tema científico de desarrollo, de investigación, de tecnología. ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DD7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Jorge Heraut Pérez, científico peruano, docente y director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él nos comentaba ya en el primer bloque que nuestro país tiene 2 satélites. Tenemos 2 satélites peruanos en órbita que han sido creados por alumnos, ¿verdad? Alumnos, profesores de la Universidad Católica, y comentábamos en la pausa que quizás muchísimos peruanos no teníamos este conocimiento, desconocemos que 2 satélites están en órbita y son peruanos, ¿verdad? Y hay algo más interesante, somos tal vez la primera universidad en América Latina en hacerlo. Hace 8 años hubo un lanzamiento que no fue muy exitoso por una universidad en Bogotá. Y después hemos sido nosotros. Las universidades brasileras recién lanzaron un satélite en el año 2014. El Uruguay en agosto del 2014. Pero no hay ninguna universidad en Chile que haya lanzado un satélite aún. Van a lanzar uno a fines de julio o mediados de agosto, pero todavía no hay ninguna universidad en otros países que haya lanzado. En México, por ejemplo, ninguna universidad, a pesar de que México tiene satélites comprados hace mucho tiempo, pero que ellos hayan construido y lanzado un satélite, nosotros los hemos
los hemos superado. Esto es algo poco conocido, pero es verdad. Exactamente, si nosotros saliéramos hoy con una cámara a las calles e hiciéramos la pregunta, ¿usted cree que existen satélites hechos en el Perú, creados por ingenieros peruanos, por científicos peruanos? ¿Usted cree que existen estos satélites y que están en órbita? ¿Cuál cree que sería la respuesta? No sé, habría que hacer la prueba. Usted comentaba que no creemos en nosotros. Bueno, es una especie, ¿cómo le puedo decir?, de falta de confianza en hacer avances científicos, pero hay algunos que hemos hecho, que estamos haciendo, como por ejemplo la predicción de sismos. Explíquenos, por favor, este sistema que también lo comentó durante la pausa, el único sistema para predecir sismos y que está teniendo buenos resultados. Bueno, no es el único. Sí creo que es el más exitoso y el que tiene mayor promesa de ser una excelente forma. ¿Diría que es el que tiene más precisión a la hora de determinar sismos? Nosotros tenemos ya evidencias en aproximadamente una docena de sismos, que casi todos en el área de Lima, algunos en el sur, que con 15 días de anticipación podemos saber el advenimiento de un sismo. ¡Qué revelación! ¿Y desde hace cuánto que se viene trabajando en este sistema y desde hace cuánto está funcionando? La primera comprobación que tuvimos fue en el año 2010, con un sismo que ocurrió el 5 de mayo de ese año en Tacna, a unos 20 o 30 kilómetros de la ciudad de Tacna. Y nosotros, en nuestros magnetómetros que teníamos instalados muy cerca, vimos estos pulsos. Son pulsos electromagnéticos, son señales de muy baja frecuencia que vimos y que comprobaban que unas observaciones que se habían hecho en California durante un sismo muy antiguo en Alum Rock tenían también estos pulsos, y nosotros comprobamos que esos pulsos efectivamente se producían antes del sismo. Luego, en el mes de octubre, ocurrió un sismo en Tacna que lo vimos venir y lo anunciamos por escrito, y tengo carta de comprobación que de ese testigo que recibió nuestra comunicación, y el sismo ocurrió. Nosotros dijimos que iba a ocurrir el 22 o 23 de octubre y ocurrió el día 22 a las 3 de la madrugada. Después de eso, en el área de Lima, esto fue en Tacna, ¿no? Ambos. El último fue en el mar, el otro fue en tierra. Pero últimamente, en el año 2013 y 2014, hemos consolidado aproximadamente una docena de sismos que hemos visto, ya sea antes o que después de producido hemos encontrado los pulsos que estaban ahí, ¿no? Los hemos visto post, pero estaban ahí, es decir, la data reproduce exactamente lo que ocurrió, y los sismos se produjeron y los vimos con 15 días de anticipación. Sin embargo, cada vez que hablamos, por ejemplo, de temas de sismología, siempre creemos que Japón puede tener la última palabra. Pero, sin embargo, no miramos más cerca y conversamos con científicos de aquí que están desarrollando este tipo de sistemas. ¿Por qué? Bueno, así somos, pero debemos de cambiarlo. Debemos de crear una confianza, y eso es lo que crea el nuevo conocimiento. Nosotros ahora tenemos un sistema de 10 magnetómetros en el país. Estamos buscando para colocar 60 más que necesitamos, para estudiar más casuística, para tener más datos estadísticos y tener un sistema de alarma temprano que nos pueda dar un aviso. Creo yo realista podría ser alrededor entre 5 y 7 días, ¿no? Porque de los 15 se nos van entre 5 y 7 días también en reconocer esos pulsos. Estamos poniendo sistemas de cómputo más refinados, sistemas de comunicación y de telemetría para tener la información al día, y está dando buenos resultados. Estamos avanzando, pero nos faltan 50 o 60 de estos magnetómetros. Bueno, este es algo que se ha desarrollado aquí en el Perú. Hay intentos de desarrollarlo en otras partes del mundo, pero todavía no han tenido los resultados que hemos tenido nosotros. Nosotros nos hemos adelantado con resultados y
Plausible y digno de destacar y digno de que se entere todo nuestro país, de que se enteren las personas que están viendo, por ejemplo, ahora el programa, jóvenes que nos ven, no solamente aquí en Lima, sino en Ayacucho, en Arequipa, en todo el Perú, y que seguramente más adelante nos van a enviar comentarios a través de las redes sociales y también preguntas. ¿Cómo no es algo terminado, ¿eh? Es decir, nosotros no decimos que tenemos un método y que todo lo que ocurre lo podemos ver, no. Lo que digo es que tenemos una docena de casos exitosos. Ha habido muchísimos más sismos, pero no todos están donde tenemos magnetómetros. Los casos exitosos son aquí frente a Lima. Tenemos 2 instrumentos, y lo interesante es que estos instrumentos están alojados en diferentes sitios. Están alojados en pequeñas chacras donde campesinos muy humildes, uno de ellos no tenía ni siquiera luz eléctrica y nos dio alojamiento, un pedacito de su chacra para colocar un instrumento, a lo cual agradecimos mucho y retribuimos apropiadamente. Nosotros, los instrumentos no necesitan energía, digamos, de la red, porque tenemos paneles solares que los alimentan, pero fíjese usted este deseo de participación, limpia. Este deseo de participación de gente, de campesinos que están trabajando su chacra y que nos hacen caso, nos entienden. Le decimos, somos de la Universidad Católica en Lima, estamos estudiando sismos, quisiéramos ver si era posible que usted nos dé un pedacito de su terreno para instalar un instrumento. Y nos dijeron, sí, cómo no, y nos ayudaron enormemente. Entonces, ¿se da usted cuenta que la población sí entiende? La población sí cree. Hay personas que sí, y eso nos ha pasado no solamente aquí en el norte de Lima, nos ha pasado en Tacna también, ¿no? Tenemos un campesino en Pocoyay, 2 hectáreas, y nos dio un pedacito. Dijo, ahí quemamos basura, limpien eso y ahí pueden instalar su instrumento. Y efectivamente limpiamos lo que estaba quemado ahí, instalamos el instrumento y ahí está funcionando muy bien. ¿Qué confianza? En el municipio de Ite, en el departamento de Tacna, cerca a Hilo, igualito, el municipio nos dio un pequeño terrenito donde hemos puesto un instrumento. Empresas más grandes, Telefónica del Perú, nos donó un instrumento y nos ha dado toda la conectividad y trae la señal. Entonces con todas las ganas, ¿no? Pero por supuesto, nos da la conexión por celular, nos ha dado módems y nos quiere ayudar a poner 50 o 60 más. Eso nos da, nos da esperanza, ¿no? Una visión más positiva. No nos pide nada a cambio. Eso es lo interesante. Ninguno nos pide nada a cambio. En realidad, los resultados se van a ver con el desarrollo de todos los peruanos. Entonces, va más allá. Sí hay confianza. Sí hay confianza. Si tocamos las puertas adecuadas, hay confianza y hay respuesta. ¿Qué le parece si hablamos de la astronomía y del impacto de la astronomía en la vida del ser humano? Antes, vamos a presentar un breve video que hemos preparado sobre el tema. Adelante. Este año, luego que un grupo de científicos hiciera un estudio con el telescopio Hubble, el cual rodea la Tierra constantemente, la NASA anunció que Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, alberga un océano subterráneo. Los especialistas estiman que el océano de Ganímedes tiene una profundidad de 100 kilómetros, 100 veces más que los mares del planeta Tierra. Asimismo, Heidi Hammel, miembro de la Asociación de Universidades para la Investigación Astronómica de los Estados Unidos, precisó que este es un paso más hacia el descubrimiento de un ambiente habitable y rico en agua en nuestro sistema solar. Por otro lado, el vehículo Curiosity, dirigido por la NASA, encontró restos de nitrógeno en Marte, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Francisco Martín Torres, especialista del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Granada, España, explicó que este procedimiento refleja un escenario potencialmente habitable para algún tipo de ser vivo en el pasado. Bien, ¿qué le ha parecido esta nota informativa? Bueno, Ganímedes se une al grupo de lunas. Hay varias lunas en Júpiter y en Saturno que sabemos que tienen agua. Hay una luna en Júpiter que se llama Europa, que no solamente tiene agua en forma de hielo, sino tiene agua líquida. El hielo se cuartea y luego se resana con agua que brota del interior. Con una temperatura seguramente más alta en el centro de la Luna, es posible que haya una gradiente de temperatura.
entre el frío muy extremo en la superficie y agua caliente y seguramente hay una temperatura agradable como para poder nadar estoy hablando en forma figurada, por cierto. Claro, una de las grandes preguntas en realidad de los seres humanos es si en algún momento podremos habitar otro planeta. ¿Cree que podríamos lograrlo? Sí, mire, lo más interesante de todo es que el agua es casi seguro que viene de afuera del sistema solar, ¿no? Los cometas están formados por roca y por hielo. Es posible que Plutón tenga una superficie helada. Las lunas de Júpiter y Saturno están con agua. Ganímedes, Europa, y en Saturno tiene varias lunas. Titán se estima que puede también tener ciertas posibilidades para la vida a pesar de que no tiene agua. Pero hay Encelado, por ejemplo. Encelado es una luna relativamente pequeña que tiene un geyser que bota agua a 150 kilómetros de altura, agua líquida. Y hay videos extraordinarios en que se ve que este chorro de agua sale del planeta a una distancia considerable y luego se evapora, por cierto, porque cae en el vacío. Me hace recordar un poco la película Interestelar, no sé si la ha visto. Sí, claro que la he visto. Súper interesante, además. Muy interesante. Nos da esa posibilidad de soñar con algo que quizás más adelante podríamos lograr. Es posible que, como digo, el agua en el sistema solar venga de afuera. La Tierra tiene agua, pero Europa y Ganímedes posiblemente tiene más agua que la Tierra. Son océanos muy profundos que albergan más agua que todo el agua de la Tierra. Es una cantidad enorme. Marte posiblemente tuvo agua. Hay rastros de ríos, de lagos, de mares. ¿Hubo vida en Marte, usted cree? No se sabe. Hay algunos formas de vida que fueron atribuidas a Marte a través de un meteorito que se encontró en Antártida. ¿Y cómo sabemos que ese meteorito venía de Marte? Bueno, porque hemos aprendido de Marte lo suficiente a través de dos naves que han bajado en la superficie de Marte, que son los vikingos, en los años 60 y los años 70, y que han hecho análisis del suelo marciano, de modo que es posible hoy día en la Tierra detectar meteoritos que han caído, restos que han caído en la Tierra y que se sabe que son de Marte. Cuando se descubrió esto en la época del presidente Bill Clinton, me acuerdo, hubo una conferencia de prensa y hubo un anuncio importante. Después hubo algunos científicos que dijeron que no eran otras cosas, no eran fósiles de bacterias marcianas, sino eran otras cosas. Hoy día, hace poco, he vuelto a ver en la noticia que hay un retorno de la posibilidad de que estos efectivamente hayan sido algunos fósiles de microorganismos marcianos que seguramente hubo. No tenemos certeza de que haya vida. El único sitio que sabemos que hay vida en el universo es la Tierra, pero las posibilidades son muy altas. ¿Hay otro planeta azul? ¿Podría haber otro planeta azul en esta galaxia? Pero por supuesto, es muy probable. Hay gente que piensa, no que cree, sino que piensa que deben haber muchísimos planetas, quién sabe, millones de planetas en el universo. El tema de la energía oscura también, ¿verdad? No se pueden ver, digamos, no se puede ver todo lo que hay. Sí, es verdad, pero no lo mezclemos con planetas, ¿no? Claro, ¿sabes por qué se lo menciono? Porque todos estos hallazgos, estos descubrimientos, también han sido gracias a satélites. Por ejemplo, satélites como el gran observatorio que está en órbita, Hubble, que fue enviado al espacio en el año 90 y que ha significado avances importantísimos, ¿verdad?, para la astronomía. ¿Cuáles serían esos avances tan importantes a propósito de los satélites que ya habíamos mencionado? Bueno, entre las cosas que se han hecho desde el espacio, tal vez una de las más importantes es la comprobación de nuestra base cosmológica en lo que ahora creemos que es el desarrollo del universo, la formación del universo y el desarrollo hasta ahora y el desarrollo futuro. Y esa base cosmológica la ha dado el descubrimiento de la radiación de fondo. Es una radiación que está en todo el espacio, que viene de todas partes y que es, vamos a decir, el humito que quedó después que hubo una explosión, ¿no?, que hubo la gran explosión. Ese remanente de radiación y que todavía vemos
fue corroborado como la radiación de fondo a través de varios satélites que han estado en órbita hasta el actual, que es el satélite Planck. Todos estos han tomado fotografías importantes de esta radiación de fondo. Fotografías es una forma de decirlo, porque son fotones de radio y no de luz. Sin embargo, esta radiación de fondo está ahí y comprueba que las que se llaman las anisotropías, es decir, las diferencias en manchitas, porque se han encontrado manchitas, son los orígenes de nuestras galaxias. Y ese creo que es uno de los aportes últimos más importantes que hay. Comprobar que la expansión del universo es muy cierta y que nuestra cosmología, tal como la entendemos hoy día, es la más segura. Y por ejemplo, los 2 satélites peruanos enviados al espacio pueden tener hallazgos mediante imágenes similares a los de este gran observatorio, los de este satélite orbital. No. ¿Cuál es la diferencia para entender un poco mejor la labor de esos hemos satélites? Aprendido, hemos traído al mundo recién una criatura, y esa criatura acaba de nacer, tiene 1 año y medio, y no podemos exigirle que sea un científico todavía. Nos falta tiempo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo satélites cada vez más complejos, y algún día nos aproximaremos a satélites que cumplan una finalidad científica. El próximo satélite que queremos construir va a tener una misión científica para tener nuevos conocimientos. Pero la labor es décadas. Sí, la labor es larga. La labor es larga, es una tecnología y un costo muy alto. Mientras tanto, el Estado peruano ha comprado un satélite. El Perú va a tener ahora un satélite comercial para tomar fotografías, para hacer trabajos importantes. Eso es un inmenso avance para la ciencia y para las aplicaciones desde el espacio, porque vamos a crear todo un grupo de personas que van a utilizar ese satélite para hacer investigación de nuestro país desde afuera, desde el espacio, y eso es un tremendo avance importantísimo. Nosotros estamos haciendo satélites nosotros mismos, construidos acá, con gran esfuerzo, de mucho menor costo, pero no de ninguna manera se parece al satélite del Estado peruano. Ahora, la astronomía tiene aplicaciones útiles fuera de su campo de acción. Volvemos con la respuesta luego de la pausa. Volvemos entonces en minutos con más en Debate y Diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Los últimos años han sido muy positivos para la literatura peruana. A la aparición de firmas como Carlos Yushimito o Jeremías Gamboa se suma ahora Juan Manuel Robles, con nuevos juguetes de la Guerra Fría. Es una historia que me tomó 5 años más o menos. Yo la empecé como una historia sobre una niñez parecida a la mía, pero terminó siendo un libro sobre la memoria, un ensayo o algo así sobre la memoria, la capacidad, esa capacidad íntima, individual de capturar hechos, pero digamos el otro lado de la memoria, que es la absoluta distorsión de los recuerdos y la facilidad con la que damos por cierto algo que nunca pasó. Nuevos juguetes de la Guerra Fría es una novela en primera persona, en la que un personaje que probablemente se parece a mí recuerda una infancia marcada por el viaje, por el primer traslado de una familia de Perú a Bolivia en 1985. Es un niño con un padre comunista que tiene vínculos con Cuba y con la nomenclatura cubana,
y que se va que se va a vivir a Bolivia, y que en Bolivia pues comienza a estudiar en la escuela de la Embajada de Cuba en La Paz, que es una embajada grande, y allí descubre los valores de la Revolución Cubana desde una perspectiva muy íntima, muy fantasiosa, muy infantil, muy idealizada también, ¿no? Y este niño, que podría ser yo, se sumerge en estos valores, conviviendo en una sociedad capitalista como la boliviana de los 80 y con una familia peruana, y claro, digamos, combinando estos nuevos valores, estos héroes barbudos, pop, esa suerte de imaginario épico de la guerrilla, de las guerrillas, conviviendo con personajes como He-Man, ¿no? O series como The Invasión Extraterrestre. Creo que ese mundo infantil a mí me fascinó. Me pareció que de alguna manera había hecho algo en mi personalidad y en mi memoria, y por eso es que digamos es la primera puerta de entrada hacia los recuerdos, ¿no? Y de allí pues van a aparecer una serie de cosas que pues el personaje además cuenta desde un presente en Nueva York. Y allí va descubriendo su pasado, y encuentra este momento maravilloso en el que un documento secreto, digamos, de los archivos desclasificados, pues le muestran de alguna manera dónde estuvo realmente, ¿no? Dónde estuvo, qué significó ese momento, esa embajada, las personas que estaban ahí en, digamos, los últimos zarpazos de la Guerra Fría, ¿no? TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Ya regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Jorge Eraut Pérez, científico peruano, docente y director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy estamos hablando sobre innovación, desarrollo, tecnología, cómo ha evolucionado el desarrollo tecnológico y la investigación en nuestro país. Antes de la pausa quedó pendiente la respuesta a una pregunta. Le consultaba al doctor Eraut si la astronomía tiene aplicaciones útiles fuera de su campo de acción, ¿verdad? Y usted me comentaba un poco estas aplicaciones durante la pausa. ¿Cuáles serían las aplicaciones de la astronomía en la vida diaria? ¿De la astronomía? Exactamente. ¿En la salud, por ejemplo? La astronomía misma, yo entendí la pregunta más bien como el área espacial, ¿no? Satélites en el área espacial. Pero esto es parte también de los estudios astronómicos. Bueno, en cierta forma, pero no directamente. Cuando hablamos de astronomía nos referimos a ver el universo, a verlo entre comillas, a verlo a través de diferentes radiaciones que nos traen información sobre el universo. La astronomía normalmente ha sido óptica, porque utilizamos los ojos para ver, y los telescopios. A partir de los años 30, 1930, la astronomía se hizo más del lado de radio. Entonces ahora tenemos radioastronomía, que lo que hace es utilizar fotones de radio, radiación que viene en ondas de radio, para entender los fenómenos astrofísicos y cosmológicos del universo. Claro, pero por ejemplo las técnicas que se inventaron para determinar la magnitud de una estrella sirven también para hacer otras clases de determinaciones en otros campos, como por ejemplo en la salud. Bueno, sí, es posible utilizar muchas de las cosas del espacio que se han hecho en satélites para utilizarlos en tierra, ¿no? Pero como astronomía mismo, de lo que se trata es de conocer el universo.
conociendo el universo, creo que entendemos también mucho mejor la Tierra. La Tierra es un astro, también es un astro, y por lo tanto cabe dentro del concepto de astrofísica, cabe dentro del concepto de biología, ¿no? Entendemos hoy día por bioastronomía la astronomía vista desde el punto de vista de la biología, de la posibilidad de vida. Por ejemplo, una cosa bien interesante que nos ha traído la astronomía, de acuerdo a su pregunta, que nos ha traído la astronomía, es el conocimiento que los aminoácidos, que son moléculas esenciales para la construcción de proteínas, de los cuales está hecho nuestro cuerpo, nuestras células, existen en el espacio. El espacio está lleno de nubes enormes de gas que tienen componentes orgánicos. Alcoholes, formaldehídos, metanol, etanol, CO2, y entre ellos también aminoácidos. Entonces, ahí están las moléculas fundamentales de la vida. Hay nubes enormes que miden años luz de tamaño. Y a propósito de la vida, tenemos una pregunta de Ricardo Roca. Muchísimas gracias por escribirnos a las redes sociales, y él nos consulta, o es una consulta para usted, y yo se la traslado. ¿Existe vida fuera de este planeta? ¿Qué le respondemos a Ricardo Roca? Hasta el momento la respuesta es negativa. El único sitio en el universo que sabemos con certeza que tiene vida es la Tierra. Existen indicios, como dije, de que tal vez Marte tuvo en algún momento vida. Hay posibilidades de que Ganímedes, Europa, Encelado, etcétera, lunas de Júpiter grandes y de Júpiter donde hay agua líquida, en estado líquido, interesante, fuera de lo que se llama la zona habitable de la estrella, que está formada por 3 planetas, Venus con las justas, la Tierra y Marte. Pero más allá de Marte, en Júpiter y Saturno, sabemos que hay agua líquida, y por lo tanto las posibilidades de que haya vida son altas, pero todavía no lo sabemos. Todo queda todavía en posibilidad. Además de eso, hoy día conocemos algo así como 1800, pierdo la cuenta porque todos los días van apareciendo nuevos, planetas extrasolares. Conocemos 1800 planetas que existen en otras estrellas fuera del sistema solar, algunos bastante lejanos. Entonces, las posibilidades que hayan planetas parecidos a la Tierra son muy altas, seguramente los hay, del mismo tamaño que la Tierra, un poquito más chicos, un poquito más grandes, seguramente con atmósferas de presión aproximadamente parecida a la Tierra. Claro, ¿no? Y que tengan vida, esa es una pregunta bien difícil. Hay esfuerzos ahora por entender las atmósferas planetarias de esos planetas lejanos para ver si podemos entender si hay vida o no hay vida en esos planetas. Un día lo conoceremos. Luego nos pregunta Fernanda Palomino, ¿el desarrollo científico en el país ayudará a mejorar nuestro nivel educativo? Y Erika Escalante, ¿cómo cree que se debe incentivar el desarrollo tecnológico para los jóvenes, ¿no? Estas dos preguntas vamos a unirlas a modo de que usted pueda hacer una recomendación o una reflexión final al programa que hemos tenido hoy. Empezamos el programa con unas preguntas muy provocativas sobre el rol de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Y yo fui muy enfático en decir que creo firmemente que sin ciencia y tecnología no vamos a ir muy lejos. Y eso significa educación. La educación es el centro de lo que tenemos que hacer en el Perú. Y yo creo que la educación en ciencia y tecnología es una de las formas de educación. Creo que la educación debe ser plural. Creo que hay para todos. Creo que no debemos ser chauvinistas, ideológicos con relación a los temas que estudiamos, investigamos y lo que hacemos. Pero yo sí creo que enfatizar la ciencia, el desarrollo tecnológico de la innovación son fundamentales para combatir la pobreza y para elevar nuestra sociedad a los niveles que todos quisiéramos. Eso va a tomar tiempo, pero tenemos que hacerlo continuamente. Y es cierto que yo, trabajando en el área de educación y de investigación, soy absolutamente claro en decir que los muchachos deben ir a la universidad,
tienen que esforzarse por entender lo que hacen. Tenemos una tendencia a ser efectivistas y no ser profundos. Tenemos que ser profundos. Los países que han crecido últimamente más han sido aquellos países que se han dedicado a los temas de ciencia y sobre todo que han tomado las carreras de ciencia. Eso es lo que ha pasado en Corea del Sur, eso es lo que ha pasado en Japón, eso es lo que ha pasado y está pasando en gran parte del Asia. Y eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos ha faltado en América Latina. América Latina en su conjunto ha fallado con relación al Asia. La mayoría de los países del Asia no tenían el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico que tenía el Perú, que tenían países de América Latina en los años 50 y comienzo de los 60. Y ahí comenzamos a perder. Tenemos que retomar esa posición y tenemos que tener en cuenta que, así como el Perú antiguo, tenemos que dedicarnos a la ciencia, sin perder lo tradicional. Y voy a terminar con una canción cusqueña que nos enseñó Demetrio. Ojalá Demetrio Tupac Yupan que esté viendo el canal para que sepa que nos acordamos de él. Y la canción dice, color punchetucha llama macutenquecho. Y agrega Cosco Paña Chacuna Soboraicán. ¿Esto qué significa brevemente? Porque estamos ya en el final del programa. Los colores de mi ponchito, ¿por qué los voy a perder? Bien. Podemos seguirlo manteniendo mientras nos dedicamos con ahínco, con fuerza, Bien. con entusiasmo a ciencia y tecnología. Muchísimas gracias. Voltemos la página y cambiemos la historia, ¿verdad? Jorge Eraud Pérez, científico peruano, docente y director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo con nosotros. Nuestro potencial está en la diversidad de nuestro país, también en la educación, en la investigación y el desarrollo tecnológico. Gracias por su sintonía y recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.